Hola de nuevo. En esta segunda lección vamos a intentar aproximarnos al concepto de víctima y a las diferentes tipologías existentes. Algo nos tiene que quedar claro, y es que en el concepto de víctima existe siempre una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva, al menos. La dimensión objetiva se refiere a ese criterio que nos hace decidir que realmente esa persona ha sido víctima de un hecho, ¿no? Víctima, claro, en el sentido de la Directiva Europea del año 2012 y su transposición por el Estatuto Español del año 2015, es el hecho de haber sufrido un delito. Así se define en el Estatuto. Víctima es toda persona física que ha sufrido económicamente, psicológicamente o materialmente un daño causado directamente por un delito. No significa que todas las víctimas tengan que pasar por un proceso judicial, es más, el Estatuto dice que esa condición de víctima es independiente de que la víctima denuncie o no denuncie o que se llegue al final a esclarecer el hecho. Pero en cualquier caso tiene que existir ese delito. Bien, este sería un criterio dentro de esa dimensión objetiva, la existencia de un delito, pero podríamos hablar en términos psicológicos de la existencia de un suceso traumático. En ese sentido desbordaría también lo que es la noción de delito en una acepción amplia de victimología, y por suceso traumático se entiende generalmente un suceso, un evento, que sería una mala traducción del inglés, que produce de alguna manera una quiebra en la vida normal de una persona. Es algo inesperado, es algo que amenaza gravemente su bienestar y es algo que no puede controlar la persona. Esto le hace experimentarlo como una amenaza y produce unos efectos, en su caso de carácter psicológico, como pueden ser los síntomas de un estrés postraumático, ansiedad, evitación, agitación, etc. Bien, pero también podemos adoptar un criterio más filosófico, si se quiere, donde la dimensión objetiva de la víctima o de la victimidad, como se dice en términos anglosajones, aunque no está aceptado por nuestra Real Academia, centra la noción de víctima alrededor del concepto de sufrimiento. A mí me gusta recordar aquí la frase que suele decir Reyes Mate: para que exista una víctima realmente tiene que haber un reconocimiento social de ese sufrimiento y reconocer que ese sufrimiento es injusto, es inmerecido. Si no existen estas dos condiciones, esa persona no va a ser considerada como víctima. Entramos aquí, por tanto, aunque hemos hablado siempre de una dimensión objetiva, estamos apuntando ya las notas de la dimensión subjetiva y de la dimensión social de la victimidad. Porque aunque exista esa definición alrededor del concepto de delito, alrededor del concepto de suceso traumático, alrededor del concepto de sufrimiento, realmente las víctimas, como se puede ver en la diapositiva, solamente serán consideradas como tales si la sociedad así las ve. Entonces, esa es la dimensión. Hay una construcción social de lo que es la víctima. Y además la sociedad tiende a construir un concepto de víctima ideal. La víctima ideal, como bien indicaba Nils Christie, es esa víctima inocente, es esa víctima que no contribuye, esa víctima vulnerable, esa víctima respetable. En cuanto no se cumplen, y esto dependerá de los contextos sociales, alguna de estas características, la sociedad ya no la ve como víctima ideal, ¿no? Y de alguna manera empieza a sospechar de esa persona. En la vida real existen muy pocas víctimas ideales en ese sentido. Por otro lado, también conocemos, como ya dijimos en una lección anterior, que existe una gran victimización oculta. Solamente sabemos, y de ahí la importancia de la contribución social de la victimología, porque solamente conocemos la punta del iceberg. La mayor parte de las víctimas, sobre todo en determinados tipos de delitos, no denuncian, y aunque denuncien, no se llegan a esclarecer los hechos. En todo caso, esta lección trata también sobre la tipología de víctimas. Esto es algo que obsesionó a la primera victimología, esa victimología de los años 40, obsesionada en ver cómo las víctimas de alguna manera eran cocausantes de su propio delito sufrido. Y así hablaban, por ejemplo, de las víctimas culpables, de las víctimas precipitativas, de las víctimas consensuales, de las víctimas provocadoras, en fin. Y yo creo que es una tipología que realmente no tiene mucha actualidad, aunque en cualquier manual de victimología actual se suelen recoger las tipologías de Mendelssohn, etc. y von Hentig. Yo creo que quizá ha llegado el momento en que los victimólogos más jóvenes, como podéis ser vosotros, aporten nuevos criterios que su interés está un poco en sistematizar esa realidad que se observa empíricamente, ir a la realidad, observarla y después intentar sistematizarla a través de una clasificación, ¿no? Yo creo que las clasificaciones solamente tienen sentido con esa utilidad más práctica. Así, por ejemplo, podríamos adoptar un criterio de clasificación relativo, por ejemplo, al tipo delictivo, víctimas de delitos de trata, víctimas de ciberbullying, etc. Podríamos adoptar un criterio en relación con la vulnerabilidad, víctimas más vulnerables por una razón de vulnerabilidad personal, vulnerabilidad interpersonal, vulnerabilidad contextual o vulnerabilidad social, tal y como encontráis en las lecciones.
Por otro lado, también existiría, por ejemplo, una posible clasificación en cuanto al afrontamiento de la adversidad, en función de su capacidad de resiliencia. Bien. Y fuera de estas tipologías, yo creo que es mucho más interesante hablar de procesos, hablar siempre de procesos de victimización y procesos de desvictimización o recuperación. En cuanto a los procesos de victimización, aquí hay algunos conceptos que aparecen en las lecciones y tenéis que tener claro. Muchos de ellos están definidos, por si queréis echar un vistazo, en el diccionario online de la página web de la Sociedad Vasca de Victimología. Por ejemplo, ¿qué es el riesgo victimal? ¿Qué es el impacto victimal? ¿Qué es la vulnerabilidad victimal? ¿Qué es victimización primaria y secundaria? ¿Qué es victimización directa e indirecta? ¿Qué es victimización múltiple, revictimización, victimización crónica? ¿Qué es victimización colectiva, victimización difusa, victimización en masa? Todos estos conceptos os tienen que quedar claros para poderlos manejar en otras lecciones posteriores. Y finalmente, respecto de los procesos de desvictimización, bueno, pues hay muchos victimólogos que no están de acuerdo en este término y prefieren utilizar otros. Entonces hay que conocer también las diferencias entre recuperación, desvictimización en su caso, restauración, reparación, resiliencia, etc. En definitiva, esta lección quiere daros como herramientas una serie de conceptos que actúen como llaves para que vosotros de alguna manera podáis ir abriendo puertas que nos permitan descifrar un poco la complejidad de la realidad. Así que mucho ánimo y gracias.